Buenas noches, yo soy David Abril de Ingeniería Industrial Nocturna. Voy a hablar acerca de la historia de Blaise Pascal. Él nació en el 19 de junio de 1623 en el seno de una familia noble en Clermont, en la zona de Aubigny, del macizo central francés. Su padre, Etienne Pascal, tras haber recibido una formación como jurista en París, era un magistrado de alto rango que se desempeñaba como juez vicepresidente de la Oficina de Recaudación Tributaria de Auvernia en Clermont. Por otra parte, Etienne Pascal destacaría más tarde como matemático. Su madre, Antonie Begon, provenía de una familia burguesa de comerciantes acomodados que también aspiraban a la nobleza de Robert. Blaise Pascal tenía dos hermanas, Gilbert y Jacqueline. A la primera, 3 años mayor que Blaise, se le conocía mucho más, puesto que ella fue quien escribió la primera biografía publicada sobre su hermano. Al nacer Jacqueline, su hermana de 2 años menor, la madre no logró recuperarse de aquel parto complicado y el puerperio, de modo que Pascal perdió su madre a la temprana edad de 3 años. En 1631, Etienne Pascal se trasladó con su familia a París, conservando en Clermont su puesto en la oficina de recaudación de impuestos. También llevó a una niñera que estaba a cargo del cuidado de sus 3 hijos huérfanos de madre. Blaise tenía que para entonces 8 años y el objetivo de su padre era abrirle en la capital francesa mayores posibilidades que las existentes en la provincia para su educación y despliegue de capacidad a todos los hijos, pero particularmente para Blaise, quien llamaba mucho la atención por sus facultades mentales superiores a las promedio. En 1640 su padre fue nombrado comisario real y jefe de la recaudación de impuestos para Normandía como asiento en Rouen. Aquí en 1642 Pascal inventó para él la Rue Pascal, que es la rueda de Pascal o pascalina, considerada como una de las calculadoras más antiguas. Inicialmente solo permitía realizar adiciones, pero en el curso de los 10 años siguientes añadió mejoras, siendo finalmente capaz de hacer restas. Pascal le hizo patentar, pero no se cumplieron sus expectativas de hacerse rico, comercializando su invento por medio de una pequeña empresa de su propiedad. Las máquinas trabajosamente confeccionadas a una y a mano eran demasiado caras como para poder venderse en volúmenes mayores y solo llegó a fabricarse 50, de las que todavía subsisten 9. En 1646, durante la convalencia del padre después de un accidente, la familia, que hasta entonces no había sido muy religiosa, entró en contacto con las enseñanzas del obispo reformista holandés Hansenio, que defendía en el seno de la Iglesia Católica una noción de la gracia divina basada en San Agustín, similar a las ideas del Calvino. El padre, el hijo y las hijas se hicieron devotos y Jacqueline incluso decidió hacerse monja, mientras que Pascal, que sufría fenómenos de parálisis en las piernas con permanentes dolores, interpretó su enfermedad como un signo divino y empezó a llevar una vida ascética. A principios de 1645 demostró el fervor de nuestra devoción, formando al arzobispo de Rouen a castigar a un seminarista que ante él y amigos suyos había defendido una visión de la religión que les había parecido demasiado racionalista. Sin embargo, el propio Pascal nunca consideró que su devoción fuera un obstáculo para seguir dedicándose a sus estudios de ciencias naturales y matemática. Así que, por ejemplo, ya en 1648 repitió con éxito los ensayos que Evangelista Torricelli había realizado en 1643 para demostrar la existencia del vacío, la que hasta entonces se había considerado como imposible, publicando
en 1647 sus resultados en el Tratado Traité sur l'Air, Tratado sobre el Vacío. A partir de mayo de 1647 volvió a vivir con Jacqueline y poco después también con su padre, principalmente en París, donde contactó a los principales jansenistas, pero también continuó con sus investigaciones. Sus ideas no fueron bien recibidas por numerosos teólogos e investigadores, entre ellos Descartes, con el que se reunió repetidas veces en París a fines de septiembre de 1647. Por ello, a partir de entonces formuló sus especulaciones sobre el vacío y el éter de una forma más directa, particularmente de un tratado sobre la presión atmosférica, demostrando su dependencia de la altura al lugar en el cuestión por medio de experimentos que hizo realizar a su cuñado Perir en el Puy de Dôme en 1648. También en 1648 en otro tratado fundamentó la ley de los vasos comunicantes. En otoño de 1651 murió el padre de Pascal. En 1653 escribió un tratado sobre la presión atmosférica en el que por primera vez la historia de la ciencia se hace una descripción completa de la hidrostática. Junto a sus nuevos conocidos, especialmente con el Chevalier de Mer, Pascal tenía discusiones acerca del modo de ganar en los juegos de azar, un pasatiempo típicamente de nobles. Esto lo llevó en 1953 a dedicarse a la teoría de la probabilidad, estudiándola en 1654 en su intercambio epistolar con el juez Taulos y destacado matemático Pierre Fermat analizaban principalmente los juegos de los dados. Al mismo tiempo, Pascal se ocupó de otros problemas matemáticos, publicando diversas obras en 1654, como el triángulo de Pascal y los coeficientes binomiales, en el que también por primera vez formuló explícitamente el principio de la demostración por inducción matemática acerca de las órdenes de los números y las combinaciones de los números. En 1659 apareció su escrito Traité de sinus de quart de cercle, tratado de los senos de los cuadrantes circulares. Cuando Gottfried Leibniz leyó esta obra en 1673 en París, recibió en ella un impulso decisivo para desarrollar el cálculo infinitesimal, considerado el razonamiento específico por parte de Pascal, que Leibniz empleó de manera más general, interpretando el círculo de Pascal como círculo de la cobertura en determinados puntos de una función o curva cualquiera. Leibniz dice que en ello había visto una luz del propio autor, no veo de allí se original el concepto del triángulo. A principios de 1662, junto a su amigo Roans, fundó una empresa de carrozas. Las carrozas se llamaban las carrozas de los 50 centavos, marcando el comienzo del transporte público local en París. En agosto enfermó gravemente, hizo vender sus enseres domésticos, donándolos para fines de caridad, y murió. Y a la edad de solo 39 años, el 19 de agosto de 1662 en París, a causa de un tumor cerebral, un año después de la muerte de su hermana Jacqueline.